Hola a toda nuestra comunidad de guardianes del colon. Estamos el día de hoy listísimos para platicar sobre los 5 tipos de alimentos que no son saludables para el intestino. Así que espero que esta información les sea muy útil y empezamos. Cuando nos referimos a una mala alimentación, básicamente estamos hablando sobre ciertos tipos de alimentos que nunca te van a hacer bien. Es importante que los identifiquemos para que si tienes algún problema derivado de un intestino que está enfermo, pues puedas evitarlos. ¿A qué malestares me refiero? Colitis, estreñimiento, síndrome de colon irritable, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias al estilo de vida que llevamos y al excesivo estrés, sobre todo en las grandes ciudades como esta hermosa ciudad en la que estamos nosotros, que es la Ciudad de México, normalmente la gente padece patologías relacionadas con el intestino. Lo que queremos es enseñarles de una manera muy sencilla cómo cuidarse. Empezamos. Primeramente, todos los alimentos procesados, industrializados, son alimentos que van a dañar a tu colon de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque están repletos de conservadores, de colorantes y de sustancias nocivas para tu salud. Así que empezamos con estos alimentos que tienen sustancias que son altamente cancerígenas, por ejemplo el color rojo que viene en casi todos los alimentos industrializados, suele ser cancerígeno. Entonces ustedes saben que nos enfocamos muchísimo a la prevención de cáncer de colon, por eso es que yo les sugiero que dejen de consumirlos o que bajen significativamente su consumo. Todos los conservadores te van a hacer daño, todos, porque se quedan en el intestino, son sustancias que retienen cierta actividad bacteriana, generan un impacto en tu microbiota intestinal, entonces obviamente va a haber repercusiones. Vamos a también hablar de todos los alimentos procesados. Por ejemplo, vamos a la parte de las harinas blancas, las pastas. Todo lo que sea refinado va a generar un impacto perjudicial en tu intestino. ¿Por qué? Vamos a pasar al tema de la fibra. El trigo, un ejemplo, voy a poner un ejemplo como muy fácil. El trigo es un cereal que contiene ciertas sustancias en su forma completa como grano. La primera y la más abundante es el almidón. La segunda, que es la que, bueno, el almidón es el que te engorda y es el que también, el que se hace como una especie de engrudo. ¿De qué hacen el engrudo para las piñatas? Pues de harina blanca, ¿ok? Que es el componente principal del almidón de la harina blanca, ¿ok? Siguiente sustancia que contiene el trigo como tal completo es una porción de gluten. Por ahí hay una mega guerra contra el gluten. Yo tengo cierta reserva, sin embargo, ya lo comentaremos en otro videíto. La harina blanca refinada, lo que ya contiene únicamente es el gluten y el almidón. ¿Por qué? Porque ya le quitaron el salvado, que es una fibra, y le quitaron el germen de trigo. No germinado. El germinado son esas cositas verdes que venden en el súper para hacer sándwiches. El germen de trigo es una sustancia que nutre muchísimo al cerebro. Entonces ya se lo retiraron también. Cuando ustedes consumen panes integrales, causan menos impacto negativo en el intestino porque justamente tienen la fibra que no se digiere, por consiguiente va a ayudar a que salga más fácilmente la harina que se comieron, lo convierten en salvado, ¿no? Viene a ser básicamente el salvado, y eso te ayuda a que digieras mejor y proceses mejor la ingesta del pan, aunque sigue teniendo gluten en baja cantidad y almidón en mucha cantidad. Ya el hecho de tener salvado pues te ayuda. Ahora, el germen tiene unas bondades espectaculares, sobre todo nutrición cerebral, como les comentaba. Después hablaremos sobre alimentos más saludables y lo vamos a desglosar. Pero lo que me interesa ahorita es que ustedes concienticen las harinas blancas. Si ustedes se comen una bollería, si se comen un pastel, que decimos en México, se comen un bolillo, si se comen cualquier derivado elaborado con harina blanca, solamente están comiendo almidón en muchísimo porcentaje y gluten. Entonces, pues son dos componentes que ni los están nutriendo. Bueno, el gluten un poquito sí porque es una proteína,
pero el almidón no los está nutriendo para nada y solamente va a ocasionar que se haga como una especie de pegamento, se los voy a decir así coloquialmente, dentro de su colon y se va a derivar un estreñimiento, sobre todo porque no complementan y ahorita vamos a hablar con qué. Las pastas, ya hay una gran cantidad de pastas de amaranto, de avena, etcétera, 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 que siguen teniendo una cantidad de harina de trigo, pero ya se complementan con harinas de otras cosas y vegetales que suelen tener un impacto más positivo en tu intestino. Lo que estamos buscando, acuérdense, siempre es evitar el estreñimiento. La causa principal de las enfermedades intestinales se derivan de un estreñimiento crónico. Entonces, si tú eres estreñido, piensa en los alimentos que consumes en mayor cantidad. Siguiente punto importante, ¿qué calidad de grasas consumes? Nuestro cerebro es principalmente una bola de grasa. Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque para los procesos de pensamiento simplemente necesita cierta cantidad de grasas. Nos ha hecho creer la mercadotecnia que los aceites derivados de soya y de cánola son saludables cuando realmente no lo son. Aquí solamente voy a comentar de manera muy general los que son más saludables, que vendría a ser el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de oliva prensado en frío, únicamente usándolo crudo, sin cocinar, no debería usarse para cocinar. Y bueno, por ahí también la mantequilla ghee podría ser una opción cuando quieres que el gusto de tus alimentos no cambie tanto. Los demás aceites no están tan recomendables para guisar los alimentos, ¿ok? Obviamente, si consumes exceso de alimentos fritos, vas a tener algún problema en arterias, corazón, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque estamos saturando con alimentos que, aparte de que te engordan, te obstruyen las venas, las arterias y aparte ejercen un impacto negativo en tu microbiota intestinal. Siguiente punto, vamos a hablar sobre la putrefacción de las proteínas de origen animal. ¿Cuáles son estas? Sabemos todo, ya es como de conocimiento muy general, que los embutidos son unos alimentos de malísima calidad. ¿A qué me refiero con embutidos? Para que quede muy claro, salchichas y jamón. Suelen ser, mi papá fue carnicero, entonces él nos contaba cómo hacían eso y también el chorizo. Y decía que todo lo que ya nos servía de todos los alimentos, se ponen ahí, todo el destajo, la pedacería, incluso alimentos que ya están descomponiéndose, porque como le agregan aditivos para que mejore el sabor y colorantes, mezclan todo eso y pues obviamente no va a haber pérdidas. Entonces generan tanto los salchichones como los jamones y todos esos tipos de alimentos. Es ratacería, es alimento de segunda calidad, tercera o cuarta. Y yo siempre les pregunto a todos ustedes, ¿qué gasolina le metes a tu coche? ¿Premium, Magna o Huachicol? Tú decides cuánto vales tú, cuánto vale tu cuerpo y determina qué alimentos vas a consumir. También este tipo de alimentos suelen tener muchos colorantes, muchos conservadores y por eso van a generar un impacto negativo en tu colon. Aparte de que ya vienen como de mala calidad y aparte de que ya vienen con todas estas cosas añadidas, aparte de eso, la gente suele abusar normalmente del consumo de estos alimentos. Y esto es bien importante. También tenemos el exceso de alimentos de lácteos. Los lácteos tampoco son un alimento que te beneficien mucho al intestino. No estamos diseñados para consumir leche. Punto. Si la necesitáramos, seguiríamos mamando de nuestra mamá. Pero ¿hasta qué edad necesitamos leche como humanos? Entonces somos la única raza en el mundo que sigue consumiendo alimentos de otra especie, aún ya adultos. Por ahí les dejo para que piensen en la lógica de las cosas. Sí hay ciertos lácteos que son más saludables, como el kéfir o el jocoque. Y en algunos casos yo llego a recomendar incluso, si quieren como darse un gustito, el requesón, que es un tipo de queso en México que es muy fresco
y pues es más saludable que cualquier otro tipo de lácteo empacado que está lleno de conservadores, que está lleno de harinas muchas veces, que ni siquiera es en realidad tanta leche. Por ahí tuvimos algunas noticias en México con la Profeco sobre ciertas marcas, ¿no?, que vendían leche que no es leche. Siguiente punto, el exceso de estrés. Seguramente han escuchado que tienes colon irritable o colon espástico. ¿Qué significa? Si observan ustedes aquí, tenemos esta reducción del intestino, que muchas veces no se le suele dar importancia, pero es muy importante porque ¿cómo va a salir la materia fecal por un embudo? Va a costar mucho trabajo. Y esto suele ser porque el intestino está muy estresado o está demasiado, ya sea estresado por sistema nervioso, que están viviendo un estrés espantoso, o está estresado por el tema de la alimentación. Hay tan poca fibra natural y saludable que entonces empieza a compactar todo y el pobre intestino es una piltrafa. Entonces, para esto, obviamente, pues yo recomiendo que tengan algunas actividades. Yo sé que es muy complicado, sobre todo en esta ciudad donde vivimos casi 25 millones de habitantes, es muy complicado. Tenemos rutinas de trabajo, jornadas muy largas. Yo entre ellas trabajo alrededor de 12 horas al día. Sin embargo, he entendido que si no me quiero yo y no me respeto yo y no me doy el tiempo yo, nadie lo va a hacer por mí. Además de que si ustedes mismos no se cuidan, nadie va a padecer las enfermedades por ustedes. Entonces, tener un tipo de actividad saludable es muy importante. Puede ser caminata, 40 minutos, natación, gimnasio, bicicleta, cantar, bailar, yoga, cualquier cosa que los haga felices y que los haga volver como a su centro. Porque recuerden que el intestino es el segundo cerebro y todo el estrés emocional se va al intestino. No hay filtro, no hay manera, no hay otra respuesta. Es muy importante que entendamos entonces que si consumimos exceso de harinas blancas, refinadas, le damos poca fibra al intestino, si le damos un exceso de embutidos que creemos saludables, como son las salchichas, el jamón, le damos exceso de carnes rojas, como son la res y el cerdo, y aparte de eso tenemos un estilo de vida súper estresante, pues nuestro intestino va a estar muy mal. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar con un colon inflamado, vamos a tener inflamación y esa inflamación se va a deber, una, obviamente, a que el colon tiene estrés. 2, a que está muy saturado de materia fecal rezagada porque no tenemos suficiente fibra alimentaria. Y 3, a la putrefacción de todo eso. Imagínense que no van al baño un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, hasta 10 días, como muchos de mis clientes me dicen. ¿A qué va a oler? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que ustedes van a tener ahí adentro? Obviamente les ha tocado seguramente a alguna persona que va al baño y ustedes llegan y dicen, Señor del cielo, o sea, aquí se murió un perro, ¿qué pasó? Esto es lógico. Si el intestino no evacúa, guarden la basura de su casa 3 días. A ver, ahí se las pongo fácil. Guárdenla 3 días, amarren la bolsita. Su intestino está a una temperatura más o menos de 38 grados centígrados. Pongan a 38 grados centígrados la basurita y en 3 días me dicen a qué huele. Que la lógica nos guíe. Por último, toda esta putrefacción y estancamiento se va a derivar en un mal olor, ya sea corporal, bucal o de gases. Es un solo cuerpo, recuerden que es un solo tubo. De entrada a salida, 9 metros. O sale por arriba o sale por abajo. No hay otra salida. Y si la hay, pues es urgencia hospitalaria. Entonces, el fin de este video es que ustedes concienticen los alimentos que nos hacen daño, que resumo rapidísimo. Alimentos refinados significa harina blanca, pasteles, bolillo, pan dulce, pan de paquete, pan para sándwich. Todo lo que sea blanco te va a hacer daño en el intestino, seguramente.
El exceso de grasas de mala calidad, como son todos los aceites comerciales en su mayoría, al menos que usamos para cocinar, no suelen ser aceites saludables. Ya mencioné cuáles son los aceites más recomendables. Obviamente consumir las grasas naturales como el aguacate y las semillas es la mejor manera de tener una salud intestinal. Siguiente punto, el poco consumo de frutas y verduras. Si no consumimos suficientes frutas y verduras, nuestro intestino no va a tener manera de limpiarse solo. Si no consumen la fibra que viene en las harinas integrales, que les hablé del salvado y del germen, no va a haber manera de que eso salga del intestino de manera saludable. Y también el consumo excesivo de carnes rojas va a generar una mayor fermentación intestinal, mal olor, inflamación y el exceso de estrés. Espero que este video les haya orientado un poquito más sobre qué pequeños cambios hacer en su vida para tener una mejor salud intestinal. Un saludo a todos los guardianes del colon.